Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con este segmento que venimos estudiando cada sábado con relación a las leyes dominicales. Para dar inicio entonces a estos minutos, vamos a ponernos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos una vez más por el tiempo concedido que aún nos brindas para poder testificar acerca de lo que investigamos con relación a las profecías relacionadas a las leyes dominicales. Te pedimos, Padre bendito, el sello de tu Santo Espíritu en este día. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces hoy tenemos leyes dominicales. Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17. Reza así: y hacían que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tenemos una misión y una visión que se nos ha encomendado especialmente a los adventistas del séptimo día. Una verdad presente y pertinente al tiempo en el cual estamos viviendo. Nada debe desviar nuestra atención de ella. Jesucristo ya dio la orden de que se predique este evangelio al mundo entero, porque pronto ha de concluir la gracia. El libro de San Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este mensaje de los tres ángeles tiene que haber llegado al mundo. Y básicamente el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de la hora presente. La verdad, para este tiempo, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con fuerte voz. El tercer ángel que vuela por en medio del cielo y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús representa nuestra obra. No hay otro mensaje. Usted es libre. Usted decide de querer llevar lo que mejor le parezca, pero la orden para el representante o los representantes, que es la iglesia adventista del séptimo día, para dar un mensaje que ha encomendado el representado, que es Dios y a quien tenemos que representar es a la iglesia, es el mensaje del tercer ángel. No hay otra cosa. Nuestra asociación adventista del séptimo día, por eso desde el año 1863 que fue fundada, viene predicando este mensaje. Si la asociación dice que hay que predicar otros mensajes, bueno, ha fundado otra asociación, pero nosotros continuamos en la asociación de 1863 predicando el mensaje que Dios ha encomendado a esta iglesia. Bien, si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Bien, creo que estamos claros, ¿no? La cita es clara. ¿Por qué nosotros siempre tenemos que seguir lo que dice también Elena de White? Porque en mérito a la sierva del Señor llamada Elena de White es que se entregan todo este conocimiento, todas estas profecías. Ella es una de las cuales estuvo presente cuando a la iglesia de todos los tiempos, desde que viniera de los apóstoles hasta el año 1844 había sido perseguida, se le entregan estas visiones fundadas en la palabra de Dios. Entonces ella es autoridad en esta materia, por eso seguimos sus consejos, lo que dice a través de la profecía. Bien. A nosotros, como siervos de Dios, nos ha sido confiado el mensaje del tercer ángel, siervos, nuncios, representantes, agentes, ¿no?
A nosotros como siervos de Dios nos ha sido confiado el mensaje del tercer ángel, el mensaje que nos une, que ha de preparar a un pueblo para la venida de nuestro Rey. El tiempo es corto. El Señor desea que todo lo relacionado con su causa sea puesto en orden. Él desea que el solemne mensaje de amonestación y la invitación sean proclamados tan ampliamente como sus mensajeros puedan hacerlo. Los medios que vengan a la tesorería han de ser usados sabiamente para sostener a los obreros. Nada que impida el progreso del mensaje debe ser permitido en nuestros planes. ¿Bien? Leyes dominicales. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiera una marca. ¿Cómo es esto posible? Que se hace, bueno, que todos estos grupos diferentes pues acepten esa marca. Bien, hemos venido descubriendo que esta marca sencillamente pudo haberse dado a través de ¿qué? A través de la educación, a través de la comunicación. Hay una ventanita que no me permite seguir avanzando, por favor. Vamos a continuar. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es una marca? Es un sello, es un signo, es una señal. Bien. Entonces, el sello de Dios, tenemos que ver, porque el texto dice, y hacía que a todos pequeños y grandes se les pusiera, ¿qué? La marca. ¿Qué es una marca? Es un sello. ¿Dios tiene su sello? Por supuesto que lo tiene. Éxodo capítulo 31, versículos 14 y subsiguientes. El sello de Dios es el día sábado. Bien, es el día sábado. Y este sábado es eterno, porque hasta en el tiempo de la redención, durante el milenio y después del milenio, por las eternidades, se seguirá observando el día sábado. Es el sello de Dios. ¿Bien? Entonces, ojo que en su momento también se va a tener que profundizar, y el hermano Darío, hermano José vienen también dando a conocer estos temas, ¿no? Acerca del sábado ceremonial y el gran sábado, ¿no? Entonces hay diferencia. Los sábados ceremoniales, todo lo ceremonial quedó ya en la cruz, pero siguen siendo para nosotros una enseñanza. Entonces, un sello es un utensilio que al ser estampado sobre una superficie deja una marca distintiva. Puede ser usado para autentar documentos, incluso como un rasgo distintivo de una persona o identidad. Hay muchas clases de sello, pero el que a nosotros nos interesa es el sello personal, que es un rasgo distintivo y tiene un carácter peculiar, tiene el carácter peculiar de una persona. Además, también puede ser que este pueda ser imprimido a través pues, de un anillo, ¿no? Básicamente un anillo probablemente. Claro, al presente hay muchas formas de sellos. Bien, en este sello también va el nombre o marca o de una firma o empresa. Bien, va la autorización de documentos o información, va la identificación, la distinción de una persona, de una identidad, ¿no? La comunicación también a través de la expresión de un mensaje o información que le va a dar validez a ese documento. Bien, entonces, en resumen, el término sello puede referirse a diferentes tipos de utensilios y marcas, cada uno con su propio significado. Bien, ese es un sello. Entonces nosotros estamos viendo el sello, vamos a ver el sello de Dios, pero lo interesante aquí de Apocalipsis es que dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, libres y siervos y esclavos, a todos se les pusiera la marca. Entonces, ¿cómo es que todos aceptan? Un grupo tan diferente, ¿cómo es que acepta esa marca? Ya hemos visto, entonces, ¿a través de qué? De la comunicación. En la Edad Antigua, los sellos eran objetos grabados utilizados para imprimir marcas en materiales blandos como arcilla o cera. Estas marcas, conocidas como impresiones de sellos, servían para diversos propósitos, incluyendo la identificación de propiedad, la validación de documentos y la garantía de integridad de recipientes o cerraduras. Bien, los sellos entonces eran herramientas cruciales en la administración y el comercio de la antigüedad, especialmente en civilizaciones con sistemas de escritura desarrolladas.
¿no? El caso, por ejemplo, de los hebreos. Ellos ya conocían la escritura, ya conocían. Un caso patente, evidente, el excelente referente es que cuando Moisés baja del Sinaí, muestra las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios y en un idioma que pudieran entender y leer también los hebreos. Bien, entonces, los sellos garantizaban entonces la autenticidad de documentos importantes como contratos, recibos o decretos, al dejar una marca personal única que indicaba su origen y validación. En este caso, el 4º mandamiento de la ley de Dios cumple con esas características, ¿no? De un sello que le da validación a todo ese decálogo de principios. Entonces, también nos da una garantía de integridad. En la antigüedad los sellos se utilizaban para asegurar que los recipientes pues, no fueran abiertos o manipulados o que las puertas de tumbas y almacenes permanecieran cerradas. Bien, la identificación también de una propiedad, los sellos también marcaban objetos personales como a lo mejor joyería, permitiendo identificar a la pertenencia o a un individuo. Y la representación de una identidad. Los sellos también podían representar la identidad de una persona, su cargo o su linaje. Bien, entonces podemos encontrar una definición amplia en algún diccionario especializado, ¿no? De lo que es pues el sello. Entonces, ¿qué es un sello? Ya hemos visto, es una señal. En el libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 15 al 17, encontramos que el Señor, a través de Moisés, nos dice: 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre. ¿Qué dice? Señal, marca, sello, vestigio, eso es, ¿no? Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. A este sello no se le puede, no se puede manipular, no se debe manipular. ¿Por qué? Porque tiene pues el cargo, tiene el nombre, tiene la jurisdicción, ¿no? Entonces, cualquiera que manipule este sello estaría cayendo en un delito. ¿No? En un delito. Y Dios a través de Isaías claramente dice: yo no he dado mi gloria a nadie absolutamente. Yo soy el legislador, dice el Señor, no más. Bien, si Él es el legislador, es el juez del universo y Él dice que su sello es el día sábado, su señal, entonces nadie tiene por qué cambiar esa señal. Bien, alguien que quisiera suplantar a Dios, que quisiera robar la autoridad de Dios, lo querrá hacer. ¿Bien? Nuevamente esa ventanita por ahí. Entonces, la señal, dice aquí, Éxodo 31, 17, es para siempre, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces, con ese sello, con ese sábado, con esa marca, observando el sábado, cada semana y a través del tiempo y aún por las eternidades, Dios quiera que logremos esa salvación eterna, se seguirá observando el día sábado. ¿Bien? Pero ¿cuándo se dio este cambio? Interesante. ¿Quién hizo este cambio? ¿Dios le dio permiso? No. Pero hay alguien que reconoce, dice: sí, yo lo cambié. Interesante más aún, ¿dónde lo encontramos? En el Catecismo del año 1566, en el punto 3. ¿Qué nos dicen ellos? ¿Qué dice ese Catecismo en el punto 3? Nos dice: ha de exhortarse a los príncipes a que presenten su favor a los prelados eclesiásticos. Entonces, pero a los príncipes y magistrados se ha de amonestar y exhortar que señaladamente en estas cosas que tienen por objeto la conservación y el aumento del culto a Dios, ayuden con su autoridad a los prelados de la iglesia y que manden al pueblo obedezca los preceptos de los sacerdotes. Y por lo que se refiere
a la declaración de este mandamiento, se ha de procurar enseñar a los fieles en qué contiene este mandamiento con los demás y en qué se diferencie de ellos. Porque de esta manera entenderán la causa y la razón por qué no celebramos ni santificamos el sábado, sino el día domingo. Es una explicación que le dan al cambio que se le hiciera al día sábado por el domingo. Entonces, ¿quién lo reconoce? La Iglesia Católica. Ellos dicen que ellos lo han cambiado. Ellos, pero no dice Dios que haya dado la autoridad. Entonces, nosotros estamos haciendo un breve repaso, antecedentes de las cuestiones que ocurrieron antes de que viniera la conquista española al Perú y en consecuencia las leyes dominicales también al Perú. Para ello estamos viendo todos estos antecedentes, para que estemos seguros de lo que decimos. Entonces, en la línea de tiempo de la historia peruana vemos lo siguiente. La historia pre-inca, que data del año 1200, no sé hasta dónde, de acuerdo a la evolución, no sabemos, ¿no? Pero es la época pre-inca. Del año 1200 al año 1532 es la época inca. Del año 1522 después de Cristo, vemos justamente en ese año que se va descubriendo lo que es, se van haciendo las indagaciones, investigaciones, ¿no?, de toda esta zona, ¿no?, de todo el territorio llamado Virú. Y es así que se descubre pues este territorio, este gran imperio, el Tahuantinsuyo, llamado posteriormente Perú. Y el 16 de noviembre, el sábado, a la puesta del sol, el 16 de noviembre del año 1532, se lleva a cabo la conquista del Perú, del territorio del imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, el tiempo de la conquista. El tiempo de la colonia data del año 1532 al año 1542. El tiempo del virreinato del año 1542 al año 1824. El tiempo de la emancipación data del año 1821 hasta el año 1842. Y el tiempo de la república del año 1821 o básicamente 1824 en adelante, en el tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces, desde el año 1532, el 16 del 11 de 1532 o el 16 de noviembre de 1532, en la conquista pues se trae la creencia de la Iglesia Católica. Bien. Y en ese tiempo, en ese contexto, también se traen las leyes dominicales. Eso es lo que nosotros vamos a demostrar. Y se sigue viviendo las leyes dominicales, pero por costumbre y tradición en el Perú. Solamente, bueno, de acuerdo a la procesía, estamos esperando nosotros que se haga un decreto, ¿no? Y bueno, cuando se dé ese decreto sabremos que ha llegado el tiempo en que Dios ha de juzgar a las naciones y serán derramadas las 7 postreras plagas. Y estamos a punto de que esto ocurra. Veamos entonces algunos antecedentes para no olvidar. En el libro Conflicto de los Siglos, también pueden encontrar ustedes en otras enciclopedias grandes, pueden encontrar este edicto, ¿no?, el edicto de Constantino. Entonces, por primera vez se da este edicto público de imposición, de observación del día domingo, el año 321. La ley dada por Constantino el 7 de marzo de 1800, del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, era como sigue: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Bien, el venerable día del sol. Bueno, entonces tenían esa creencia de adorar al sol. Entonces, cuando vienen aquí, viene la Iglesia Católica al Perú, ¿qué creencia trajo? La adoración al sol también, de una manera disimulada. Eso también lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, pero sigamos. Empero, que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña, de aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Esto invocando a su dios Sol, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más regula esta ley? Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades
y los oficios de todas las artes el venerable día del sol. Bueno, parece que estuviera aquí hablando Atahualpa, pero no, es Constantino. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides, en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia, refiriéndose al sol, evidentemente. El original en latín se halla además en J.L. Moshe. Bueno, ustedes lo pueden leer. El diccionario enciclopédico hispanoamericano, artículo domingo, reza así. El emperador Constantino, en el año 321, fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Bien, entonces así empezó el cambio. No es que aquí inmediatamente después de la resurrección, porque los apóstoles así lo ordenaron, se tendría que observar el día sábado, el domingo, perdón. No, el sábado se seguía observando. No fue sino más adelante cuando hubo una revuelta de Parcocheva, el año 180, 185, en donde los cristianos, para no ser confundidos con los judíos, aparentemente comienzan a guardar el día domingo, pero no porque Dios lo haya ordenado, sino sencillamente por una estrategia, nada más. Entonces, recordando cómo inició esta ley dominical, ya que desde allí empezó encarnizada persecución contra los que no se sometieran al romanismo. Entonces, la primera medida pública a favor de la observancia del domingo como Día del Señor fue dada por el emperador Constantino el Grande el 7 de marzo del año 321. Y ojo, evidente que todos tenían que obedecer porque no era cualquier autoridad, era un emperador. Y a la sazón pues estaba todavía dominando Roma. Fue por el año 394 en adelante en que se divide el imperio, ¿no? Roma de Oriente y Roma de Occidente. Pero para ese año 321 aún no, era la Roma unida, un gran imperio. Entonces, el edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313. Se establecía de esta manera la libertad de culto en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. Pero ese 7 de marzo de 321, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto. ¿Qué edicto? Ya sabemos, ¿no? Declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. Fue Constantino, no fueron los apóstoles, no fue Jesucristo, fue Constantino, emperador de Roma, Constantino el Grande. ¿Bien? Entonces, el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. ¿Bien? Entonces, creo que nos queda claro. El espíritu de profecía en el libro El conflicto de los siglos, ¿qué nos dice? El espíritu de concesión al paganismo fomentó más el desprecio de la autoridad del cielo, obrando por medio de directores inconversos de la iglesia. Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Este intento no se hizo al principio abiertamente,
En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se lo consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado. Bien, estamos viendo los antecedentes. Ahora, no fue sino hasta el año 538, miren, el año 538 ya el emperador Justiniano nombró a Vigilio I como cabeza de la iglesia cristiana y corrector de herejes. Entonces se hizo más cruenta, más terrible, más sangrienta esa persecución contra los que no observaran el día domingo ni se acogieran a todo el beneficio que ellos daban, entre comillas. ¿Cuánto tiempo duró esta persecución? Duró 1260 días o años. Claro, también aquí hay implícita otra profecía de la cual Jesucristo habló, que este tiempo sería acortado. ¿Bien? Pero continuando, miren, el año 545 de Jesucristo, el emperador Uno, dos, tres. Bueno, ahí estábamos con el sonido. Bien, entonces habíamos mencionado, ¿no?, de que del año 538 el emperador Justiniano pues se nombra como cabeza de la iglesia cristiana. ¿A quién? A Vigilio I. Fue Justiniano, ojo, no fue Jesucristo, no fueron los apóstoles, fue Justiniano, emperador también romano, ¿cierto? Roma de Occidente. Bien, entonces ellos fueron los que se impusieron, pero no fue Cristo quien le dijo: mira, Pedro, sabes que tú vas a ser el primer papa. No es así. No hay que desdecir la historia. Quien no conoce su historia está condenado a repetir los errores de esta. Si mi pueblo fue llevado cautivo fue porque le faltó conocimiento. Pero continuando, miren. El año 321 hemos visto, ¿no?, anteriormente, ¿qué ocurrió? Posteriormente, ¿qué más vamos viendo, no? Entonces se van imponiendo estas leyes. El año 445 de Jesucristo, el emperador Valentiniano III publicó una ley por la cual declaraba al obispo de Roma cabeza suprema de la iglesia occidental. ¿Quién fue? Un emperador romano. Evidentemente no tiene nada que ver aquí ni siquiera con el pueblo judío, ni mucho menos con los cristianos. ¿Bien? Año 445 de Jesucristo, el emperador Valentiniano III publicó una ley por la cual declaraba al obispo de Roma cabeza suprema de la iglesia occidental. La resistencia a la autoridad del obispo de Roma se condenaría como una ofensa al Estado de Roma y tenía pena capital. Bien. En el año 533 de Jesucristo, el emperador Justiniano escribió una carta a Juan, obispo de Roma, que contenía el mismo poder que un decreto imperial, en la que reconoció al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias y declaró su intención de unir a todos los sacerdotes de Oriente a la sede de Roma. Este decreto no podía ser muy efectivo en Italia, ni en Roma misma, en aquel tiempo, porque los godos que dominaban a Italia constituían una potencia ariana y opuesta a las exigencias del papado. Bien, miren, eso es lo que va aconteciendo. Miren, así fue la historia. Muy bien, pero ahora sigamos. El año 538 de Jesucristo, el ejército
el ejército de Justiniano bajo Belisario derrotó a los godos y concedió al obispo de Roma libertad para ejercerla, que ejercía, miren, ejercer el poder que le había adjudicado, ¿quién? ¿Quién le había adjudicado? Que le había adjudicado Justiniano. El obispo de Roma ejercía ahora autoridad casi suprema en asuntos eclesiásticos. Esa es la verdadera historia, ¿no? Así. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia cristiana? Como dice Pablo, ¿no? Efesios, Filipenses, Corintios. ¿Quién es la base? ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es la cabeza de la iglesia cristiana? Jesucristo. Y esto no ha cambiado. Ahora, en la iglesia romana, la cabeza de la iglesia romana, pues es el Papa. Si ellos deciden, ese es su deseo, ¿no? Pero en la iglesia cristiana, la cabeza es Cristo. Bien, entonces, continuando, ¿no? Le damos lectura nuevamente al punto E. Pero en el año 538 de Jesucristo, el ejército de Justiniano, bajo Belisario, derrotó a los godos y concedió al obispo de Roma libertad para ejercer el poder que le había adjudicado Justiniano. El obispo de Roma ejercía ahora autoridad casi suprema en asuntos eclesiásticos. De esta derrota de los godos, dice Gibbon, y fue, dice, la nación entera de los ostrogodos se había reunido para el ataque y fue casi enteramente deshecha en el sitio de Roma. Dice Hawking, refiriéndose a los godos que se retiraban, que seguramente debían darse cuenta de la triste verdad de que habían cavado un sepulcro hondo y ancho, el sepulcro de la monarquía gótica. ¿Bien? Entonces, vamos viendo la historia, ¿no? Enfoquémonos hacia dónde, ¿no? ¿Quién va imponiendo que la cabeza de la iglesia cristiana es el Papa, ¿no? O el obispo romano. Pues la misma Roma, ¿no? No lo hizo Cristo, no lo hicieron los apóstoles. Además, entonces, estamos viendo del edicto publicado de Constantino, se dieron leyes que continuaron pues a través del tiempo hasta el año 1798, según la profecía de los 1260 días o años. ¿Qué cosa? Que el año 425, el año 445 y con mayor fuerza a través de cartas que tenían casi el mismo valor que los decretos imperiales, como el de Justiniano. Los 1260 días o años o 42 meses designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Cristo y debían terminar el año 1798. En estos 1260 años implícito encontramos entonces a Virú, posteriormente Perú, en este lado del mundo. ¿Sí? Específicamente el año 1532, cuando el imperio de Tahuantinsuyo fue tomado por la corona española, Pizarro y demás conquistadores, y la Iglesia Católica con Vicente Valverde, entonces vemos que tenían las mismas costumbres. Ante la conquista de naciones e imperios, la costumbre religiosa del tiempo también se imponía, máxime, si de por medio habían edictos, leyes, decretos imperiales y demás. Bien, entonces, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ya? Durante todos esos 1260 años en los Países Bajos, básicamente en los Países Bajos, hubo tremenda persecución contra aquellos que observaban los mandamientos de Dios y que leían las Sagradas Escrituras, básicamente el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento se desenmascaraba pues toda esta suplantación que estaba aconteciendo en el mundo llamado cristiano. ¿Cómo podía ser que hubiera entrado un obispo romano a ser cabeza de la iglesia cristiana? ¿Sería la primera vez? No. En el tiempo de Israel, en el tiempo posteriormente de los judíos, vemos que una mujer entre los judíos se impuso como reina. ¿Quién fue? Jezabel. Posteriormente, su hija Atalía se impusieron como reinas y que quisieron hacer lo que quisieron en el pueblo de Israel, ¿no? Y posteriormente también en el pueblo judío. Más adelante también vemos en la historia, ¿no? Durante los días de Juan el Bautista, de nuestro Señor Jesucristo, una mujer que también se quiso imponer en el gobierno
del pueblo de Dios. No sería la primera vez entonces. Pero ¿quiénes se dan cuenta? Los peritos, los que estudian la palabra de Dios, el pueblo de Dios que está atento a la firme palabra profética, que anda a la luz de los mandamientos de Dios. ¿Bien? Entonces, durante ese periodo comprendido de 1260 años, que empiezan el año 538 y culminan el año 1798, nosotros nos enfocamos un poquito, volteamos la mirada hacia el occidente y vemos el Perú. Pero por ese año, el año 1532, ¿qué estaba ocurriendo en el otro lado del mundo? La Iglesia Católica, romano-católica, estaba dominando e imponía a que nadie leyera la Biblia, y si la leía tenía que esperar la interpretación de las autoridades eclesiásticas católico-romanas. No se podía expresar lo que se entendía. Por ello, entonces se prohibió la lectura de las Escrituras para que la gente no se diera cuenta de lo que realmente Dios pedía a su pueblo, que se siga observando el día sábado y que Dios no había dado autoridad a nadie, absolutamente. Y ahí vemos algunos mártires, ¿no? Entre ellos vemos, vean, por favor, proyectemos la diapositiva. Ahí está, ahí estamos. Listo, entonces ahí vemos que hubieron muchos mártires. Ojo, todos estos hombres fueron de saber, muy educados, ¿no? Así como gente muy humilde también y que podía leer las Escrituras, entendía claramente lo que la palabra dice. La palabra es muy clara, alumbra, ¿no? Alumbra, hace sabio al sencillo, al humilde. Entonces, pero todos estos hombres que fueron martirizados para escarmentar al pueblo, a la población, para que no leyeran pues las Escrituras, desmoralizar a la población. No podían ejercer sus libertades, ¿no? La libertad de opinión, la libertad de expresión, no podían, libertad de conciencia ni religión, podían ejercerla. Pero hubieron valientes hombres, entre ellos los llamados pues mártires del protestantismo. Entonces encontramos, por ejemplo, entre estos mártires, que el 6 de julio del año 1414 era condenado a la hoguera en el concilio de Constanza Juan Hus, como usted quiera, ¿no? ¿Por qué? Por solamente haber leído las Escrituras y dar a conocer lo que las Escrituras decían. Claro, fue condenado porque iba en contra de todo lo que había fraguado Roma a la sazón. Y eso ocurrirá hasta el fin del tiempo. Estamos avisados. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Pero también, por tanto, nosotros también teniendo tan grande nube de testigos en derredor nuestro, despojémonos de todo, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y todos los que hagan lo propio van a ser perseguidos, difamados, calumniados, infamados, etc. Olas Petri, ¿no? También otro mártir, que bueno, también por dar a conocer las Escrituras y ser firme hasta el final, que le pidieron que se retracte, no lo hizo, pues también pereció a manos de Roma. Hans Tausen, otra excelente figura prominente en la difusión de la Reforma protestante en uno de los Países Bajos, Dinamarca. ¿Bien? También murió bajo la espada de Roma. Antonio Errezuelo, también, ¿no? Miren, otro testigo, murió en la hoguera. ¿Por qué? Por dar a conocer la palabra de Dios. Menos Simonis, ¿no? O sea, todos estos hombres fueron de saber. No fueron como muchas veces los llaman los romanistas, ¿no? Ignorantes, ¿no? No fueron ignorantes. Fueron hombres de saber y que realmente conocían las Escrituras y también tenían conocimiento de toda la educación de su tiempo. Menos Simonis. Antonio Rezuelo, ¿no? Ahí vemos, ¿no? El auto de oficio, ¿no? Valladolid. Constantino Ponce de la Fuente, también, ¿no? Otro protestante que lamentablemente también fue víctima ¿de qué? De la espada de Roma, por leer las Escrituras. Miren, imagínense. Y bueno, dirán, bueno, fue en aquel tiempo, ¿no? Donde había oscurantismo, pero vamos a demostrar nuevamente que en tiempo de plenas luces del siglo XXI va a ocurrir lo propio, ¿no?
¿Qué de cosas no se impondrán? ¿Qué de cosas no se dirán? Francisco San Román también, ¿no? Español. Auto de fe, causa de muerte, auto de fe, por leer las Escrituras. Religión protestante. En realidad cristiano, ¿no? Les decían protestantes despectivamente, pero en realidad somos cristianos. Nos dicen protestantes, pero somos cristianos. No nos olvidemos de eso, verdaderamente cristianos. Probablemente con muchos errores, porque somos parte de la iglesia militante, más todavía no triunfante, pero con miras a ser parte de la iglesia triunfante. Entonces, los siglos XIV, los siglos XV y XVI básicamente fueron tiempos de terrible persecución en contra de aquellos que leían la Biblia, que observaban la ley de Dios y específicamente el sábado, y que no aceptaban la idolatría, ¿no? No aceptaban el tener imágenes esculpidas, de tallas, no. ¿No? Entonces, por esa razón fueron perseguidos porque despertaban a otros a seguir al verdadero gobernante a través de las Sagradas Escrituras, las cuales desenmascaraban las mentiras del papismo. Bien, entonces, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos hace perfectos entonces a la vista de Dios? ¿Cómo hallamos gracia ante la vista de Dios? Solamente con el estudio de las Escrituras y ajustando nuestra vida pues a lo que dicen las Escrituras, las Sagradas Escrituras, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están vigentes hasta hoy, claro, porque hay intereses que no convienen. Dicen, no, el Antiguo Testamento ya pasó, porque si es palabra de Dios. Ahí encontramos la amplitud del sello de Dios. Bien, ya vamos entendiendo por qué razón, ¿no? Vamos. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Miren, cuando leían esto, todos estos mártires llamados del protestantismo, verdaderos cristianos, decían, pero claro, la Biblia está más que clara, es evidente. ¿Cómo nos van a decir que tengamos imágenes? ¿Cómo nos van a decir que no observemos el sábado? ¿Cómo? Claro, era evidente, Roma era politeísta. Y el segundo mandamiento condenaba pues su pecado, por eso tuvieron que abolir ese mandamiento. Y el sábado que les recordaba un solo creador, ellos eran politeístas, era evidente. Entonces cuando todos estos santos hombres de Dios, estos héroes, mártires de la última parte de la edad antigua y la edad media, leían las Escrituras, encontraban estas verdades. Y cuando leían estas partes de los salmos, ellos daban mucha gloria a Dios. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué es la luz? La palabra. Bien, entonces, ¿cómo fue esto? La prohibición. La prohibición de la Biblia por Roma. Ampliemos ahora sí la imagen para darle lectura. Un poquito la ampliamos. Completita la ponemos. Ya. Entonces, leemos en Daniel 7:25 que el cuerno pequeño iba a blasfemar contra el Altísimo y a destruir a los santos de éste, sino que iba también a atentar directamente a los tiempos y a la ley de Dios. Pero para adulterar los tiempos y la ley de Dios, hay primero que prohibir al pueblo la Sagrada Escritura que contiene unos y otra. Hay que desprestigiarla en la opinión del pueblo y elevar tanto el poder de la iglesia que el pueblo de completo crédito a los decretos humanos de ella y los tenga por santos en lugar de los tiempos y la ley de Dios. Miren, entonces, para no creer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, básicamente en el Antiguo Testamento hay que desacreditar la Biblia. Bien, entonces ya había decretado el Sínodo de Tolosa de Francia en 1299 en su Canon 14,
Los laicos no deben poseer los libros del Antiguo ni del Nuevo Testamento. No pueden tener más que el Salterio, ¿no? El Breviario o también el Devocionario de María. Y aún estos no deben ser traducidos en idioma vulgar. ¿Qué les parece? Pío IX. ¿Qué más? Envió en enero de 1850 una circular que contenía lo siguiente. Con la ayuda de las sociedades bíblicas, miren, con la ayuda de las sociedades bíblicas, desde hace tiempo condenadas por esta Santa Sede, la Iglesia, sabemos que la Santa Sede es la Iglesia Católica, condenadas por esta Santa Sede, se tiene la desfachatez de hacer circular las Biblias traducidas en idioma vulgar sin tener en consideración las reglas eclesiásticas vigentes. Miren lo que pedía. Con vuestra sabiduría, dignos hermanos, podéis comprender con cuánta vigilancia y cuánto cuidado debéis esforzaros por difundir entre los creyentes un saludable horror de esta emponzoñada lectura. ¿Qué les parece? Gregorio XVI, en una encíclica, llama a las sociedades bíblicas una peste. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Por difundir las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento y en el idioma en que puede entender el pueblo. J.J. Schaefmacher, en su Catecismo de Controversia, publicado últimamente en Estrasburgo, con la autorización episcopal, llama los tratados y las hojas sueltas, o sea, de la Biblia, y todo el estudio de la Biblia, semilla impía, llena de veneno y de errores, claro, porque iba en contra de lo que ellos habían impuesto. Y da en la página 282 el siguiente consejo. Hay que arrojar al fuego semejantes libros y libritos en cuanto lleguen a las manos o entregárselos al cura. Repetimos que todos los que han aprendido bien y saben en su catecismo católico pueden muy bien pasarse de la Biblia y ganar el cielo, pues el catecismo contiene la fe entera, mientras que la Biblia no. En otras palabras, todo catecismo católico publicado por hombres falibles es mejor que la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Claro, y los que se oponían a esto ya eran objeto de ¿qué? De castigo. Como los que leamos también todo esto, vamos a ser objeto de mayor difamación, no sé qué cosas más ya vendrán, ¿no? Se han destruido ya nuestra dignidad, lo único que falta es que destruyan nuestro cuerpo, como decía Lutero, ¿no? Es lo único que falta. ¿Y todo por qué? Por leer las Escrituras. Miren, miren, si en ese tiempo estaba ocurriendo eso, durante toda la Edad Media se prohibían las Sagradas Escrituras, ¿no les parece increíble que cuando se viniera al Perú se le pusiera en las manos a Atahualpa la Biblia? No, pues, lo que se le puso es el breviario, no la Biblia, ¿no? Entonces, para quienes odian la Biblia, la lectura, la religión es el opio del pueblo, entonces, pero hay que volver a repasar la historia para no seguir diciendo barbaridades, entre comillas, ¿no? Bien. Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. En ninguna parte fueron recibidas las doctrinas reformadas de un modo tan general como en los Países Bajos. Y en pocos países sufrieron sus adherentes tan espantosas persecuciones. En Alemania, Carlos V había publicado edictos contra la Reforma. Y eso en el contexto del tiempo, ¿no? En que ya venían las expediciones para descubrir América y la conquista peruana. No nos olvidemos. En Alemania, Carlos V había publicado edictos contra la Reforma y de buena gana hubiera llevado a la hoguera a todos los partidarios de ella, a los príncipes alemanes. Pero allí estaban pues los príncipes oponiéndose y oponiendo una barrera a su tiranía. En los Países Bajos su poder era mayor y los edictos de persecución se seguían unos a otros, como los que hemos visto anteriormente, ¿no? En rápida sucesión. Leer la Biblia, oírla leer y predicarla, o aún referirse a ella en la conversación, era incurrir en la pena de muerte por la hoguera.
orar a Dios en secreto, abstenerse de inclinarse ante las imágenes o cantar un salmo, eran otros tantos hechos castigados también como la muerte. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué es esto? No se podía ejercer ninguna libertad. Bueno, posteriormente ya se plasmaron en un documento estas libertades y se hicieron positivas, un derecho, ¿no? Pero mientras tanto, ¿quiénes defendían esas libertades? Los verdaderos cristianos las defendían haciendo patente en su vida esas libertades. Y ahora que tenemos derechos plasmados en documentos, no se hace nada. Increíble. Realmente si toda esa gente resucitara nos condenaría. ¿Por qué? Por nuestra indiferencia. Aún los que juraban, miren, o sea, aquí, así usted jurara en ese tiempo, no valía nada, porque para ellos ya usted tenía sembrada la semilla y nadie se le iba a quitar, excepto la muerte. Por eso los quemaban. Bien. Aún los que abjuraban en sus errores eran condenados. Si eran hombres, a ser degollados. Y si eran mujeres, a ser enterradas vivas. Millares perecieron durante los reinados de Carlos y de Felipe II. ¿Qué les parece? Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó, pero volverá a ocurrir. ¿Qué nos dice el conflicto de los siglos? En la introducción. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará. ¿Qué dice? El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. O sea, el conflicto entre el bien y el mal, digamos, va a ser paralelo. Dios va a bendecir a su pueblo, si bien también el príncipe de las tinieblas va a aumentar en su crueldad, pero Dios no va a abandonar a su pueblo. Seamos mártires o no, pero Dios no va a abandonar nunca a su pueblo. El que sea mártir y muere en los brazos de Jesucristo tiene la esperanza de resurrección. Bien, pero Dios no va a abandonar a su pueblo sin dejarlo sin sabiduría. No, sí, Dios le va a dar sabiduría. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. ¿Y cómo lo hace Dios? A través del estudio de su palabra, vivirla todos los días. Bien, ¿cómo imponía la Iglesia Católica su sello durante todo ese tiempo? ¿A través de qué lo hacía? Bueno, en clases anteriores hemos visto, por ejemplo, cambiándoles de nombre e imponiéndoles el nombre, también así como lo hiciera Nabucodonosor. Hemos visto que en el calendario católico, para cada día hay un nombre de un santo o santa, ¿o no? Sí. Entonces, de esa manera, sí, no se podía olvidar lo que imponía la Iglesia Católica. Todos los domingos a misa, todas las mañanas tienes que rezar, a cada fiesta tienes que asistir. Así se va moldeando esas mentes. ¿Para qué? Para aceptar el sello. Y Dios por su parte también hace lo propio. ¿Cómo? Guardando su sábado. Cada día también, culto matutino, culto vespertino, miércoles de oración, viernes de consagración, semanas de oración, reuniones donde convoca a la iglesia. ¿Para qué? Para poder aprender más acerca de la reforma pro salud y más acerca del mensaje del tercer ángel, que es el mensaje pertinente al tiempo en el cual estamos viviendo. Así nos vamos amoldando, o para recibir la marca de la bestia, o para recibir la marca de Dios. Entonces, mire, pero a medida, o vamos a ver, en todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. ¿Ustedes creen que Satanás no estuvo presente cuando Jesucristo dio la comisión a los apóstoles y en consecuencia a sus discípulos a través de las generaciones? Claro que estuvo presente. Él oyó y dijo, vayan a todas las naciones, al mundo entero. Y él se iba adelantando a llevar ¿qué? Su mensaje. Le lleva a la delantera al pueblo de Dios, pero de igual manera Dios de alguna manera tiene misericordia con su pueblo y llega el mensaje que Dios quiere que se llegue. Por eso, para esta última hora debe llegar el mensaje del tercer ángel al mundo entero, a que tengan cuidado de no aceptar la marca de la bestia.
porque va a ser terrible. Pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Obrará con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Por espacio de 6,000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. O sea, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Usted ha visto los horrores de la persecución del pasado, lo mismo volverá a ser, pero con tanta tecnología ya nos podemos imaginar que esto va a ser más rápido. Y más rápido de lo que pensamos. Porque está escrito, es palabra de Dios. Aunque demore, dice, espérala, porque de cierto vendrá y se cumplirá. Por eso es que hay que dar el mensaje del tercer ángel y hacerlo rápido. Vi volar por en medio del cielo, dice. Estos 3 mensajes tienen que ir volando. Y básicamente el tercero, que apuntan al primero y segundo ángeles. Durante ese tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión para compadecer ante él a su venida. Entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no será menos necesario a la iglesia que en los días apostólicos. Tremendo. Ahí vamos viendo, ¿no? Ahora, 1566. Si durante los años, miren, 1532, ojo, 1532 es la conquista del Perú. No olvidemos el punto, porque eso es lo que estamos viendo nosotros antecedentes y a lo que queremos demostrar y llegar. El año 1566, según el texto, miren, según el texto Catecismo Doctrinal en 1566, el Concilio de Trento transfirió el descanso al primer día. Ahí está el reconocimiento. Miren, en ese catecismo están reconociendo. Es por eso que ellos mismos dicen, los protestantes, dice, aceptan la autoridad de Roma porque observan el día que nosotros impusimos. ¿Pero qué protestantes? Porque los verdaderos cristianos no aceptamos un sello que Dios no dio. Decimos, no, este sello está adulterado. Solamente los peritos se pueden dar cuenta. ¿Quiénes son los peritos? Los que estudian. Y no necesariamente a lo mejor en una universidad o instituto de enseñanza, ¿no? Son personas que por el tiempo han ido adquiriendo conocimiento. Entonces, los verdaderos peritos en esta materia, estudiando la historia, estudiando la Biblia y profundizando la misma, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, se pueden dar cuenta de que ese sello del día domingo, ese no es el sello de Dios. El sello de Dios es el día sábado. Aquí se adulteró el sello. Y miren aquí la evidencia. Según el texto Catecismo Doctrinal del año 1566, el Concilio de Trento transfirió el descanso al primer día. ¿Lo digo yo? No, ahí está escrito. No lo digo yo, el catecismo lo dice. Promulgado por el Concilio de Trento, ahí está. Manual Católico de Formación Religiosa, dice, ustedes lo pueden leer completo si desean. Creo que tiene un poco más de 500 páginas. El domingo o día del Señor. Traslado del sábado al domingo. Juzgó conveniente la Iglesia de Dios, dicen, trasladar el culto y fiesta del sábado al domingo, porque así como en ese día Dios iluminó por primera vez al mundo, también en ese día resucitó Cristo, luz del mundo. Bueno, este es el concepto que le están dando y la definición en toda esta parte del catecismo. ¿Por qué se cambió el día sábado por el domingo? Bien, también en ese día resucitó Cristo, dice, luz del mundo, franqueándonos la entrada a la vida eterna y sacando nuestra vida de las tinieblas a la luz. Además, en este día comenzó la creación del mundo y vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Quién lo dice? Lo dice San Pablo, apóstol a los gentiles, en consecuencia a nosotros. ¿Lo dice San Pedro? No. San Juan, menos. ¿Y qué apóstol? Ninguno. Ellos están reconociendo. Miren. ¿Cuándo? Ahí está clarito, ¿no? El Concilio de Trento lo reconoce. Traslado del sábado al domingo, juzgó conveniente la Iglesia de Dios. Estará tomando el nombre de Dios, porque la Iglesia de Dios pura
tiene a Cristo como su cabeza y Cristo inspiró a todos los apóstoles, a todos los profetas de la antigüedad con su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que escribieran todo lo que nosotros conocemos como la sola Escritura. ¿Bien? Otras fiestas cristianas también. ¿Quiénes las dieron? La Iglesia Católica. Está reconociendo acá. Nosotros no le estamos inventando nada, pero estamos leyendo el catecismo directamente. Otras fiestas cristianas, los apóstoles y nuestros santos padres, los apóstoles, ellos dicen, porque yo no he visto, San Pablo, cada que se convertía al cristianismo, Pablo dijo que bauticen a los niños recién nacidos. No, ¿dónde está? No está. Que se establezcan otras fiestas a santos, tampoco, no lo dijo ni Pablo, ni San Juan, ni Santiago. No. ¿Quiénes lo dijeron? Ellos. Los apóstoles y nuestros santos padres establecieron otros días festivos para celebrar santa y piadosamente la memoria de los beneficios de Dios. ¿Sí? Entre ellos, ante todos los misterios de nuestra redención. Claro, muchos dirán, pero si nosotros queremos llevar a cabo esa fiesta, lo hacemos. Sí, tú decides. Pero les recordamos la siguiente experiencia en el contexto bíblico. Caín y Abel. Caín trajo de lo mejor de sus ofrendas, ¿no? Frutos, y los puso en el altar. Por su parte también Abel trajo de lo mejor de sus ganados. Ambos pusieron sus sacrificios en el altar. ¿Y cuál de los dos sacrificios fueron aceptos ante Dios? ¿De Caín o de Abel? De Abel. Entonces Caín demudó su rostro y odió a su hermano, tuvo celos de su hermano. Y se le envió un ángel mensajero a Caín, le dijo: Caín, si bien hicieres, serás alabado, pero si no, el pecado está a la puerta. Pero aún con eso, Caín fue rebelde e invitó a su hermano ya de manera premeditada para darle muerte a su hermano. Y eso hizo. Mató a su hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo aceptó a Abel y no a Caín. ¿Por qué? Porque Caín era malo y pecador. Sus obras eran malas. Sus obras. Es decir, sus obras no se ajustaban a la voluntad de Dios. Si aquí dice, no, que le pareció bien a la iglesia de Dios imponer esas fiestas, dar esas fiestas. Si usted quiere, las acepta. Existe libre albedrío. Libertad de conciencia, si usted quiere la acepta, si no, no, cada quien decide, pero dará cuentas a Dios. Pero Dios no va a aceptar esas obras, porque de acuerdo a Isaías dice, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero las obras que ya han sido preparadas de antemano están en toda la palabra, son las que Dios va a aceptar. Entonces durante la Edad Media ocurría pues de que había muchos Abeles y muchos Caínes, los Abeles que hacían lo que Dios mandaba y los Caínes que daban muerte a sus hermanos. ¿Está claro? Otras fiestas, los apóstoles y nuestros padres santos establecieron otros días festivos para celebrar santa y piadosamente la memoria de los beneficios de Dios, entre ellos ante todos los misterios de nuestra redención, luego los dedicados a nuestra Madre, la Santísima Virgen, y finalmente los dedicados a los apóstoles, mártires y demás bienaventurados del cielo, por cuyas fiestas se celebra la bondad y omnipotencia de Dios, se les da a ellos los honores debidos y se excita al pueblo fiel a imitarlos. Al pueblo. Miren. Y bueno, si usted lee todo ese artículo, se va a espantar a la luz, pues, cuando vea de la Biblia. Va a decir, ¿pero qué es esto? No tiene nada que ver con el sello de Dios. Este sello está fraguado, van a decir, al instante. El sello de Dios es el sábado. Punto. Bien. Ahora, la línea de tiempo de la historia peruana. La religiosidad de la época pre-inca. Veamos, ¿no? Veamos ahí, a priori la llegada de los incas era diversa y variada, con fuerte conexión con la naturaleza y la veneración de fuerzas naturales y fenómenos como el sol, la luna, mire, como el sol, igual que Roma, ¿no? Roma también adoraba al sol, la luna, las estrellas, a los astros, para cada día tenían su adoración. El día del domingo, el primer día de la semana, adoraban ¿a quién? Al dies solaris. Empieza, para ellos es el origen. Entonces que ahora nos quieran fraguar aún la misma historia de Roma, no nos hagan creer lo que no es, ¿no? El día lunes a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, el viernes a Saturno. Así era.
Bien, entonces, miren, la religiosidad pre-inca en Perú, a la llegada de los incas, era diversa y variada, con fuerte conexión con la naturaleza y la veneración de las fuerzas naturales y fenómenos como el sol, la luna, el agua, los animales, etc. Se caracterizaba por el animismo, donde se consideraba que los objetos y fenómenos naturales tenían espíritus y divinidades o divinidades. Entonces, cuando viene la creencia romana al Perú, ¿por qué razón castigaban pues a esa población? Si tenían las mismas creencias. Vamos, algunas diferencias a lo mejor, ¿no? Aspectos de la clave de la religiosidad pre-inca, politeísmo. Se adoraban a múltiples divinidades, cada una relacionada con aspectos de la naturaleza, el cosmos y la vida humana. Al único que se debe adorar es ¿a quién? A Dios. El único intercesor entre Dios y el hombre, ¿quién es? Jesucristo, Dios. A nadie más. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Quién es nuestro intercesor? Jesucristo. Cuidado. Se adoraban entonces en ese tiempo, dice, a múltiples divinidades, cada una relacionada con aspectos de la naturaleza, el cosmos y la vida humana. El animismo era la creencia en que los objetos, lugares y fenómenos naturales tienen espíritus o divinidades. Vean, los objetos, lugares y fenómenos naturales. Culto a la Pachamama, Gaia. La tierra era considerada una deidad fundamental y la fuente de vida y sustento. Bien, esas son sus divinidades. Rituales y ceremonias también tenían, se practicaban rituales y ceremonias para honrar a las divinidades, pedir protección y asegurar la fertilidad de la tierra y la abundancia. El reconocimiento de la importancia de los ciclos naturales. Se observaba y respetaba el calendario natural con sus ciclos de solsticios y equinoccios que influían en la vida agrícola y social. Fíjate, semejante, vemos, ¿no?, a la creencia de Roma. Veneración de lugares sagrados, montañas, ahí está Machu Picchu, lagos, manantiales y otros lugares naturales eran considerados como lugares sagrados donde las divinidades residían o se manifestaban. Entremos una ventanita ahí, por favor. Ejemplos de divinidades y prácticas religiosas. Inti, Dios Sol, Dies Solaris, ¿o no? Se adoraba al sol como fuente de vida, luz y calor. Mamanquilla, diosa luna, se le consideraba la patrona de las fertilidades y la familia real. Pachamama, madre tierra, se le ofrecían rituales y ofrendas para asegurar la abundancia y la armonía con la naturaleza. Bueno, de ahí vemos también que aquí en el Perú hay un sincretismo tremendo, ¿no? Se practica la Pachamama, luego hacen su adoración, su misa, ¿no? Sacrificios, se practicaban sacrificios de animales y humanos y otros objetos de valor para honrar a las divinidades. ¿Había sacrificios en la historia pre-inca? Sí, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Prácticas de adivinación y curación. Se utilizaban prácticas de adivinación y curación basadas en la observancia de los ciclos naturales y el uso de plantas medicinales. Por eso es que nosotros tenemos mucho cuidado en el uso de esas plantas, ¿no? Medicina folclórica. Bueno, en resumen, la religiosidad pre-inca en Perú era una compleja y diversa expresión de la cosmovisión andina que caracterizaba una profunda conexión con la naturaleza, el culto a múltiples divinidades y la práctica de rituales y ceremonias. Así era el Perú pre-inca. Bien, entonces era una religión profundamente politeísta, así de sencillo. Luego esta religión tuvo un impacto profundo también en el periodo inca, en la sociedad inca. No olvidemos de eso. Bien, entonces no es mi propósito hacer historia en esta hora. Luego, del año 1200 al año 1532 vemos la religiosidad pre-inca. ¿No? La religión de los incas era politeísta, con una rica mitología y una jerarquía de dioses que se manifestaban en ceremonias y ritos que influían en la vida cotidiana del imperio. Los aspectos claves de esta religión inca, por ejemplo, también fueron con una marcada presencia de politeísmo. Los incas adoraban a muchos dioses, incluyendo divinidades locales, regionales y panregionales. La divinidad principal era el dios Sol, Inti. Era la divinidad más importante asociada con la luz y la vida y el calor. Y el hijo del dios, ¿quién era? Del dios Sol, el Inca, al cual lo llevaban en andas, ¿no?
Muy similar a lo que se hacía con el sumo pontífice romano y de los romanos pues en Roma, ¿no? Entonces no era mucha la diferencia. Entonces cuando vemos que se viene a imponer aquí la religión católica en el Perú, lo que vio probablemente Atahualpa fue una competencia de dioses, ¿no? Él dijo, yo soy el hijo del dios Sol, y se le venía a imponer a otro dios. Bien, entonces divinidades principales, Inti, dios Sol, era la divinidad más importante para ellos. Viracocha o Huiracocha, ¿no? Dios creador. Se le consideraba el creador del universo y la primera generación de incas. Bueno, ¿por qué tienen toda esta suerte de ideas casi comparadas con otras mitologías y otras culturas? Todo tiene un punto de partida. Si ustedes leen la verdadera historia de los orígenes, Génesis capítulo 9, ahí encontramos, ¿no? ¿De dónde parte toda esa creencia? Pues de ahí, de uno de los hijos de Noé, de Cam, ¿no? Y de todas esas posteriores culturas que nacen de esa creencia. Y bueno, les queda algo, ¿no? De un Dios creador. Mamaquilla, diosa de la luna, patrona de la familia real inca asociada con la fertilidad y la luna, y también tuvieron otros dioses. También se adoraban a dioses como Mamacocha, diosa del mar, los dioses de los fenómenos naturales, la lluvia, el viento y las divinidades locales, ¿no? Así vamos viendo. La religión en el descubrimiento. Ahí está, vamos entrando un poco más, y ahí es en la última parte que vamos a ver, porque luego tenemos que continuar. Miren, ya estamos llegando, ¿bien? Aquí encontramos también algo muy interesante, ¿no? En este libro de Antonio Guevara Espinosa, es un libro de historia de segundo de secundaria. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, ¿cuándo fue la conquista? La puesta del sol del 11 de noviembre del año 1532. Miren, y este concilio de Trento se tuvo que dar, fueron bastantes años, el concilio de Trento 1545-1563. ¿A raíz de qué? Pues no se reúnen en este concilio a raíz de la reforma que se diera, de la reforma en en Roma. ¿Con quién? Con Martín Lutero. Entonces, hubo un tremendo movimiento, entonces se tuvo que hacer, pues, realizar este concilio de Trento. Por espacio de 18 años, recordando, ¿no? El año 1518, 1520 es que les llega el documento de Roma, una bula, ¿no? A los príncipes alemanes, donde solamente se les daba libertades se les concedía a los príncipes alemanes para su tiempo, para las demás generaciones que vendrían, no. Pero ellos vieron recursos sostenibles en este tema y rechazaron ese documento, y de ahí viene el nombre de protestantes, ¿no? La protesta de Spira. ¿En qué año? 1518-20, miren, ¿ah? ¿Cuándo fue la conquista en el Perú? 1532. Entonces estaba fuerte, estaba en todo su furor el odio a las Sagradas Escrituras y en consecuencia el verdadero cristianismo. Bien, entonces, el Concilio de Trento, por espacio de 18 años, 1545-1563, la Iglesia Católica convocó con intervalos un concilio universal, concilio ecuménico, es decir, una reunión de obispos en la ciudad de Trento, Italia, con el propósito de sancionar la reorganización de la Iglesia, después de producida la reforma y de difundir su posición frente a esta. En dicho concilio se difundió la pureza del dogma o verdaderos de la Iglesia y fueron precisados sus fundamentos doctrinarios. Encontramos básicamente 12 puntos, ¿no? Reconocer al Papa como supremo de la Iglesia Católica, vicario de Jesucristo, pastor universal. Dice. Pero el pastor universal, ¿quién es Cristo? De acuerdo a lo que nos dice Pablo en la carta de Hebreos. Bueno, que las creencias de la Iglesia descansan en las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿sí? Y en la tradición, interesante. O es Biblia o es tradición. Dios no acepta la tradición. Jesucristo mismo condenó la tradición. Luego, 3, que la auténtica Biblia es la Vulgata, es decir, la traducción latina que del griego hizo San Jerónimo en el siglo IV. Que la interpretación de las Sagradas Escrituras se hará bajo la dirección de la Iglesia, dada su infalibilidad. ¿Sí? La Biblia no es de interpretación privada de un grupo de hombres, no, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Bien? Subsistencia de los 7 sacramentos, bautismo, confirmación, confesión, comunión, extremunción, orden y matrimonio. ¿En la Biblia está? Se conserva el culto de la Virgen María y de los santos. ¿Qué nos dice el primer y segundo mandamientos? ¿Qué nos dice? No tendrás dioses ajenos, ¿no?
No tenemos por qué adorar a otra persona. El único que debemos adorar es a Dios que está en el cielo y a nadie más. Hacerle culto a Él y a nadie más. Si bien María fue la madre de Jesucristo, fue el receptáculo para que pudiera cumplirse la promesa de redención, pero no tenemos por qué adorar a María. Ella misma necesitaba de un Salvador, así lo dice San Lucas. ¿Bien? Se conserva el culto de la Virgen y de los santos y el empleo del latín para la misa, pero para las prédicas pueden hacerse en idioma nacional, pero no lo entendían pues el latín en ese contexto, ¿no? Tiempo del oscurantismo. Bueno, se afirma la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pues es otra creencia que si nosotros la investigamos en las mitologías decimos esto se parece mucho a las mitologías, pero no tiene nada que ver con el cristianismo. Se recomendó la formación de seminarios para preparar en ellos un clero culto y digno. Subsistía el celibato eclesiástico. ¿Va de acuerdo a la palabra? No, como tienen que ser los sacerdotes. Prohibición del divorcio. El matrimonio católico es indisoluble. Claro, pero si encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras, vemos que a través de Isaías el Señor le dice, me voy a divorciar de ti. ¿Se divorció del pueblo de Israel? Sí. ¿Y con quién se quedó? Con los judíos. Posteriormente los judíos dijeron, no tenemos a otro rey que a César. Se divorciaron de Dios y Dios sencillamente ahora aceptó a quienes, a los cristianos. Claro, ¿existe la figura de divorcio en la palabra de Dios? Sí, claro que sí. Cuando ya no se puede arreglar esa situación, existe, claro, pero leyendo en el Antiguo Testamento, claro, por eso no querían que se leyera el Antiguo Testamento. Cuando una iglesia le es totalmente infiel, se va en pos de ídolos y dioses ajenos y persiste en esa situación, entonces se da el divorcio. ¿Qué más? Se recomendó la moralización del clero, la restauración de la disciplina clerical, la prohibición de retener varios cargos eclesiásticos, etc. Se recomendó el restablecimiento de la Santa Inquisición, tremendo. Ya sabemos que la Santa Inquisición, un arma tremenda que se empleó tanto por parte de la corona como por parte pues, de la Iglesia Católica, ayudada por la corona, el poder civil, que fue terrible, fue tremenda. Jesucristo jamás sancionó este tipo de crueldades. Y se condenó el protestantismo. ¿Qué les parece? Se condenó el protestantismo. Pero en el Concilio Vaticano II, ahora se hace una modificación, ¿no? A ese puntito, protestantismo, esa palabrita protestantismo. Ya no dice protestantismo, solo se cambia ahora protestantismo por hermanos separados de la fe. Es decir, se condena a los hermanos separados de la fe. Habría que hacer más cambios, ¿no? Habría que hacer muchos más cambios. Pero, mire, en ese contexto y en ese tiempo, pues, vemos que ya en el tiempo de la conquista en el Perú se viene dando todas estas costumbres. Las mismas costumbres dadas en el Viejo Mundo, en Europa, también se trae acá con la conquista. Bien, entonces, en el tiempo del descubrimiento de América y la conquista española, la religiosidad en el Perú estaba dominada por la religión incaica, una religión politeísta y animista. Los incas adoraban a numerosos dioses, incluyendo a Viracocha, el dios creador, y deidades relacionadas con la naturaleza y los fenómenos geográficos. La religión incaica estaba profundamente arraigada en la vida social, influenciando festividades, ceremonias y la estructura social. Al llegar los españoles, se inició un proceso de evangelización que buscaba imponer la religión católica y erradicar las prácticas religiosas andinas. La Iglesia española construyó iglesias, monasterios y escuelas para difundir sus ideas, pero no el cristianismo. Este proceso, aunque masivo, no fue homogéneo y se produjo un sincretismo religioso donde elementos de la cultura incaica se mezclaron con la fe católica. La religión católica se convirtió en una fuerza dominante en el Perú colonial, permeando la vida cotidiana y justificación de la estructura política, económica y social. La Iglesia jugó un papel crucial en la construcción y reproducción del vínculo colonial, no solo a través de las instituciones religiosas, sino también a través de la influencia en las instituciones civiles, tal como lo pedía Justiniano en su edicto del año 321. En resumen, la religiosidad en el Perú antes de la conquista estaba marcada por la religión incaica politeísta, mientras que después de la conquista se introdujo la religión católica y se inició un proceso de evangelización y sincretismo religioso. Como lo que ocurrió pues en Babilonia, ¿no? Babilonia,
conquistó Asiria y se vio conquistada Babilonia por las costumbres religiosas de Asiria. Entonces Babilonia en ese momento se torna en la receptácula de todas esas creencias. A su vez, cuando vinieron los medos y los persas, si bien conquistan el territorio políticamente también, pero a su vez estos se ven conquistados por las costumbres religiosas. Y así se van fusionando, ¿no?, todas estas costumbres, y la que fue la receptácula de todas esas creencias religiosas fue Roma. Y Roma, a su vez, pues imparte todas esas ideas. Bien. Entonces, la religión en la conquista. Ahí nos vamos a quedar y tenemos que ver un poquito más. Y quizás ese punto más, ¿no? Un puntito más vamos a ver. La religión en la conquista. El 16 de noviembre del año 1532 se da la conquista. Que miren en la imagen, ustedes en la imagen anterior, ustedes ven que, a ver si la retrocedemos, ahí está, ven ahí a Atahualpa, que está agarrando un libro con una cruz. Y bueno, cualquiera diría es la Biblia. No, no fue la Biblia. Fue el breviario, de acuerdo a lo que también nos da cuenta la historia, que se parece mucho físicamente a la Biblia, pero el contenido no es de la misma Biblia. ¿Bien? Entonces, Francisco Pizarro envía a un fraile llamado Fray Vicente de Valverde para hablar con el Inca Atahualpa. El fraile llevaba un libro, esto es un breviario que ustedes están viendo en la imagen, y le pidió al Inca que aceptara la autoridad del rey de España, así como también los requerimientos. Ahora vamos a conocer a los diferentes miembros de la iglesia. Primero pues estaban los sacerdotes que atendían a las personas en las parroquias. Ellos celebraban misas, bautizaban y escuchaban las confesiones, cosa que tampoco va de acuerdo a la Biblia. Algunos, lamentablemente, no siempre cumplían con sus deberes y cometían abusos. Bien, entonces, Francisco Pizarro, ¿qué hace? Envía a un fraile llamado Fray Vicente Valverde para hablar con el Inca Atahualpa. ¿Este fraile llevaba la Biblia? No llevaba la Biblia. ¿Qué llevaba? Un breviario. Y le pidió al Inca que aceptara la autoridad del rey de España, así como también los requerimientos. Y encontramos aquí algunos datos más en la historia. Bien, ¿qué encontramos? Bueno, en resumidas cuentas, ¿no? Con la fundación de ciudades se inició el proceso de la colonización española, pues su instalación permitió asentar a los primeros núcleos de colonos, quienes luego traerían a sus mujeres, cultivarían las tierras y edificarían sus viviendas y otras obras públicas, ¿no? Cuando se da la fundación de Lima. Y eso es en el periodo de la colonia. Para resumir, ¿cuándo se da la colonia? Con la fundación ya de las ciudades, ¿no? Se da el inicio al proceso de la colonia. Todo lo puede leer en algunos libros también de historia. Entonces, en la prisión de Atahualpa es lo que nosotros más queremos ver, ¿no? El mismo día que Pizarro arribó a Cajamarca, envió a Hernando de Soto, uno de sus mejores y más nobles capitanes, con 20 jinetes, al campamento del Inca, situado en las afueras de la ciudad, con la misión de invitar al soberano a hacerse una visita. Efectivamente, ¿bien? Al atardecer del día siguiente, esto es sábado, 16 de noviembre de 1532, después de una noche en la que ningún español durmió, acosados por el nerviosismo, el temor y la incertidumbre, el emperador hizo su ingreso con gran pompa en la plaza de Cajamarca, conducido en reluciente litera o anda por sus principales nobles, rodeado de comitiva numerosa y asimismo escoltado por grandes efectivos militares. Fue entonces cuando se le presentó al padre Vicente Valverde, portando un breviario, y seguidamente le invitó a convertirse a la religión católica y a reconocer al rey de España como su soberano. Petición esta, requerimiento, que traducida por el intérprete Filipillo, si recordamos, disgustó grandemente a Atahualpa, quien en actitud de rechazo, se dice, arrojó o dejó caer al suelo el libro que había entregado Valverde. Al mismo
que al grito de guerra, Santiago, que era una clave, determinó que los españoles entraran en acción con ímpetu arrollador y diabólico. Atahualpa cayó casi prisionero tras una feroz matanza de indios, en lucha desigual y hábil y minuciosamente preparada por los castellanos, en cuya obra destructora también juzgaron preponderante papel la astucia y el engaño, la caballería y el arcaluz. De esta manera, el 16 de noviembre de 1532, los conquistadores habían dado el golpe mortal del imperio de los incas, aunque la lucha de los indígenas contra los invasores peninsulares se prolongaría por varias décadas más. ¿Bien? Entonces, habían acuerdos también, ¿no? Sí. ¿Qué le pertenecía a la Iglesia Católica? Todo el occidente. ¿Qué le pertenecía a la corona española? Todo el oriente, Portugal, ¿no? Es que por eso se dividen ya las tierras, ¿no? Entonces, y como tal, entonces, todo lo que no tenía dueño en ese tiempo, la Iglesia Católica y la corona española, le pertenecía a quién? A la Iglesia Católica. Entonces, cuando vienen al Perú, por eso también traen la costumbre de la Iglesia Católica. ¿Bien? Y bueno, ya hemos visto lo que es el breviario religioso. Y con esto vamos a concluir por el tiempo. La liturgia de las horas, por ejemplo, ¿qué es el breviario? Encontramos en ese breviario la liturgia de las horas, también llamada oficio divino o breviario. Es el conjunto de oraciones oficiales de la Iglesia Católica, Ortodoxa y Anglicana fuera de la misa, articuladas en torno a las horas canónicas. El breviario en la Iglesia Católica es un libro litúrgico que contiene las oraciones oficiales de la Iglesia, conocidas como la liturgia de las horas de oficio divino. Este libro reúne salmos, himnos, lecturas y oraciones que se recitan a lo largo del día en momentos específicos, marcando el ritmo de la vida de los sacerdotes y religiosos, y también puede ser utilizado por laicos. Entonces, este breviario en detalle contiene salmos del Antiguo y Nuevo Testamento, lecturas bíblicas, himnos, oraciones y otras piezas litúrgicas, pero no toda la Biblia. ¿Bien? La liturgia de las horas se compone de las llamadas horas canónicas, que son oraciones que se rezan en diferentes momentos del día. Los laudes, que es oración de la mañana, vísperas, oración de la tarde, completas, oración de la noche y las otras horas intermedias. Dentro de la Iglesia romana, el breviario romano es el más utilizado y se encuentra en la base actual litúrgica de las horas. En resumen, el breviario es un libro esencial para la vida religiosa católica que permite a los fieles participar en la oración oficial de la Iglesia a lo largo del día a través de la recitación de las horas canónicas. Pero no es la Biblia. ¿Bien? Entonces, el requerimiento, pues, bueno, hay algunas cositas que, bueno, aquí vamos a quedar, ¿no? La religión en la época de la colonia y virreinato. Hemos visto básicamente la colonia, ¿bien? Cómo fue la conquista y en la colonia. La conquista se trae el breviario. En la colonia, bueno, se da el tiempo de la colonia cuando ya se comienzan a crear ciudades, ¿no? Se originan ciudades, se inauguran ciudades, pero continúa que el catolicismo con la costumbre del tiempo. ¿Qué se enseñaba? ¿La Biblia? No. Es el breviario. Si usted lo ve en la imagen, a este libro llamado breviario, parece la Biblia, pero no es la Biblia. ¿Ya? Entonces, condenada estaba la Biblia, condenadas las costumbres de guardar el sábado. Es por eso que vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver de que ya el Santo Oficio condenaba a los que judaizaban o guardaban el sábado, o tenían la creencia de la verdadera justificación por la fe. Bien, vamos a quedar acá. Muchas gracias por su atención, pero antes de culminar vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos una vez más por el tiempo que nos concedes y lo que vamos descubriendo en estas investigaciones con relación a las leyes dominicales que se dieron y se están dando en el Perú y que solo se espera el decreto. Dios bendito de los cielos, danos tiempo para que podamos publicar esto, para que la gente pueda tener acceso a poder determinar qué hacer. Si obedecerte a ti o sencillamente hacerse imponer un sello que tú no diste. Quédate, Señor, con nosotros y dale un sello, Señor, con tu Santo Espíritu a esta ofrenda que elevamos para ti de este conocimiento. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, queridos amigos y hermanos, no se desenganchen de este canal porque todavía continuamos con nuestra excelente programación. Tengan todos ustedes un excelente día de sábado.